Unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio Caracas Radio a través de el YouTube de la emisora rcr.tv, a través de el Periscope de la emisora @rcr750, a través de mi Instagram Live @ebatistini y bueno, por supuesto a través de todas las redes sociales donde transmitimos este programa contigo. Hoy 27 de abril, cuando son la 1:01 de la tarde, como todos los lunes, quien les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. En la dirección general de la emisora de Radio Caracas Radio tenemos al señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción a la señorita Wilixa Arcaya, en la producción en este espacio el amigo César Umbría y en los controles Gregorio González. Como les digo, quien les habla Eduardo Batistini. Vamos a tener un programa muy variado. Vamos a estar conversando con el diputado José Antonio Mendoza, diputado del estado Monagas de Primero Justicia, en el próximo corte. Además lo vamos a hacer por la radio, pero también lo vamos a hacer por esta vía del Instagram Live. Y en el tercer corte vamos a estar conversando con la diputada María Beatriz Martínez, diputada del estado Portuguesa. Y quería iniciar este editorial de ahorita, bueno, además saludando a todos quienes se conectan por acá por el Instagram Live. Quería iniciar este editorial hablando de un tema que ha sido recurrente durante 22 años en que el chavismo ha desgobernado Venezuela. Y ese tema no es otro que el tema de las ocupaciones, las expropiaciones y los controles de precios. Quería empezar diciendo que bueno, que en medio de la pandemia que está viviendo el mundo y que están viviendo los venezolanos, en un país sin gasolina, en un país sin alimentos, en un país sin dinero, en un país donde el dólar ya superó la barrera de los 200.000 bolívares por dólar. Bueno, en cualquier país del mundo donde esto estuviese pasando o donde esto no estuviese pasando, hemos visto cómo los gobiernos más bien están apoyando, dándole oxígeno, inyectando recursos para apoyar a los empresarios, a los pequeños productores, a quienes garantizan el tema de la seguridad alimentaria para el país. Bueno, en Venezuela pasa todo lo contrario. El régimen de Nicolás Maduro, ante esta situación de destrucción del aparato productivo nacional, ante la falta de gasolina que no le permite a los pequeños productores que todavía están produciendo en Venezuela llevar sus alimentos al mercado, bueno, no se les ocurre otra idea que ocupar las empresas, hablar de controles de precios y seguir asfixiando al poquito sector privado productivo que todavía hay en Venezuela, que es, por cierto, quien garantiza la seguridad alimentaria, la precaria seguridad alimentaria que hay en el país. Porque la que está en manos del Estado, que son las cajas CLAC, lo que se ha convertido es en el negocio del siglo para quienes usurpan el poder en Venezuela. Y es que esa es la triste historia y la triste película de lo que significa la política expropiatoria, la política de control y la política de confiscación del régimen de Maduro. Yo voy a hacer varios datos aquí y que yo quisiera que ustedes y la audiencia que nos están escuchando interactuáramos en ese sentido. Yo voy a poner varios ejemplos. En 22 años se han robado 5 millones de hectáreas que dijeron que las iban a expropiar porque estaban improductivas y les iban a poner a producir. Ahora yo me pregunto, ¿esas 5 millones de hectáreas en qué estatus están hoy? Bueno, están destruidas, están acabadas, no producen. ¿Por qué no producen? Bueno, porque el Estado, en manos de Chávez y ahora en manos de Maduro, se roban esas tierras, no pagaron nunca las expropiaciones, hicieron negocios y desastre con esas tierras, y el resultado es que se robaron unas tierras y la gente no tiene comida, y esas tierras quedaron improductivas. Ahora yo me pregunto, ¿esas tierras, esas 5 millones de hectáreas las expropió Chávez o Maduro o las expropió Trump? Bueno, las expropió Chávez y Maduro. ¿Quién es el responsable de que esas 5 millones de hectáreas de tierra hoy no estén productivas? La revolución bolivariana. Pero no vengan ahora con cuentos de camino de que es el imperio y es el bloqueo. No, es la corrupción de estos delincuentes que han estado en el poder en los últimos 22 años. Pero yo les pongo otro ejemplo, Agroisleña. Por ahí vimos en su momento cómo Chávez con una parafernalia y una fanfarria dijo que el problema de la producción en Venezuela era porque los fertilizantes y las semillas y lo que se necesitaba para el campo estaba privatizado y eso le ataba de manos a los productores y eso tenía que estar en manos del Estado, pues.
Bueno, expropiaron a Groisleña y hoy Groisleña es un cementerio, porque en Venezuela no se produce. Y esa empresa que debía garantizar los insumos para la producción, lo que le garantizó fue los dólares a más de un enchufado del gobierno que hoy tiene esa platica en Andorra o esa platica en paraíso fiscal. Ahora, ¿quién expropió a Groisleña? ¿La expropió Iván Duque? ¿La expropió Donald Trump? No, la expropió Hugo Chávez y la continuó esa expropiación Nicolás Maduro. ¿De quiénes son los responsables? Bueno, los farsantes que con su camisa del PSUV y con su cara muy lavada se presentan en televisión a decir que esto es una guerra económica, que la solución a la guerra económica es expropiar las empresas, es controlar los precios, cuando el pueblo, que no es tonto, sabe que cada vez que hay una expropiación, que cada vez que hay un control de precios, que cada vez que hay una ocupación, el resultado directo es que los productos desaparecen del mercado, porque el Estado no los produce, porque el privado, que es quien los produce, se los quitan de las manos, y al final del día quien paga las consecuencias del hambre es el pueblo venezolano. Pero además les quiero dar otro detalle. El régimen de Nicolás Maduro se la pasa en estos días diciendo que viva la Organización Mundial de la Salud, que viva la Organización de Naciones Unidas, y agarra cifras de la FAO cuando le conviene y las cifras de las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas declararon la semana pasada que el cuarto país con riesgo en la seguridad alimentaria en el mundo, con el riesgo más alto, es Venezuela. Y a ver, eso no es culpa ni de Donald Trump, ni es culpa de Iván Duque, ni de Bolsonaro, ni de ningún presidente de América Latina. No, eso es culpa de Nicolás Maduro y de su grupito. Entonces ya basta que se le siga engañando a los venezolanos, ya basta que se le siga diciendo a los venezolanos que al final del día todo esto es responsabilidad de un enemigo fantasma, de un enemigo ficticio, porque el verdadero enemigo del hambre de los venezolanos es la corrupción de quienes hicieron de la miseria de los venezolanos, hicieron del hambre de los venezolanos un negocio. Porque cuando usted le da unos dólares para traer comida de afuera en unas cajas para entregársela a la gente, y esa caja cuesta realmente $5 y usted la vende en 30, usted es un delincuente, usted es un ladrón, porque usted le está quitando $25 a la familia venezolana, al hambre de la familia venezolana, para metérselo en el bolsillo y darse una vida de millonario. Entonces, esa es la verdad de lo que sucede hoy en Venezuela y lo que pretenden ocultar, no solamente los medios oficiales de la propaganda del régimen de Maduro, sino también pretenden crear matrices de opiniones en ese sentido. Así que el pueblo, que no es tonto, sabe que esto es así, y es por eso que hoy tenemos que rechazar nuevamente esta política confiscatoria de ocupación, de controles de la dictadura de Maduro, que lo único que va a traer es más hambre y más miseria para el pueblo de Venezuela. Pasado este tema, también quería hablar hoy en nuestro programa aquí en Radio Caracas Radio, y que vuelvo una vez a saludar a quienes nos ven también por el Instagram Live, @ebatistini, y que nos ven también por RCR, @RCR750. Quiero hablar sobre lo que vi en las redes sociales, sobre los saqueos en un hotel en Margarita. Bueno, yo quiero ser en esto muy enfático, muy claro. Quien se mete en un hotel a robarse un colchón, a robarse una nevera, a robarse un microondas, a robarse una silla, un mueble, es un delincuente, es un malandro. Porque la gente no se va a comer una nevera, porque la gente no se va a comer un televisor, porque la gente no puede decir que por estado de necesidad se va a robar un colchón. Eso es un delito. Y el que pretenda justificar que ese saqueo a esa propiedad privada está bien, bueno, es un cómplice de ese delincuente. Y a esas personas que hicieron esos actos vandálicos, que dan además vergüenza ante la opinión pública, pero además nos da vergüenza como venezolanos, porque no puede ser que este régimen nos haya convertido en eso. Saludo, por cierto, al alcalde Darwin González, que se acaba de unir aquí por el Instagram Live. Un abrazo, hermano, gran gestión y gran trabajo que están haciendo en la alcaldía de Baruta. Quien hace eso es un delincuente, porque la propiedad privada es sagrada. Y no podemos justificar con el hambre y con la miseria que yo me vaya y me meta en un sitio a robarme una nevera. Porque ese es el discurso que Chávez y Maduro
pretendieron instaurar e instalar en la sociedad venezolana. Que el modelo negativo, que es el modelo del delincuente, el modelo del que hace el dinero fácil, el modelo del que no trabaja pero consigue el dinero porque se enchufó o porque tiene un contacto, ese es el modelo a seguir. Y el que trabaja, el que se esfuerza, el que tiene un emprendimiento, el que no le quita nada a nadie, el que trace su dinero de manera honrada, entonces ese no es el modelo a seguir. Entonces es lamentable que yo vea a veces en redes sociales decir gente que justifique estos saqueos como el del Hotel Portofino diciendo que eso es por necesidad. Mentira, eso es delito, eso es delincuencia, eso es malandraje y eso es parte de este hombre nuevo que este régimen ha tratado con la destrucción de los valores, con la destrucción de la familia, con la destrucción de los principios, pretender que se vea como algo normal. Pues qué caso se nos va a olvidar cuando Hugo Chávez dijo en una cadena que si las personas estaban en estado de necesidad, él justificaba que robaran. Pues que se nos va a olvidar eso. Al final del día, eso que vimos en el Hotel Portofino, más allá de las responsabilidades individuales que tienen cada uno de esos delincuentes que robaron allí, eso que vimos en ese hotel es el reflejo de una sociedad permeada por el discurso de un socialismo de mentira, que lo único que hace es sembrar los antivalores, y lo único que hace es sembrar en Venezuela, y ha sembrado en Venezuela, la tesis o la teoría de que el camino del delito, de que el camino de la delincuencia, de que el camino de la cosa fácil es el camino a seguir. Así que yo quiero reiterar hoy mi rechazo ante esa situación, porque mal nosotros podemos decir que queremos cambiar una sociedad y entonces apoyemos situaciones como esta, que lo que hacen es reafirmar el que no tiene nada porque no trabaja, porque no hace nada. Bueno, pretende entonces que el que tiene hay que quitárselo y hay que robárselo porque tenerlo es malo. Como aquella frase que decían, ser rico es malo, decía Hugo Chávez, pero resulta ser que los que se han hecho millonarios en Venezuela son los que se ponen la camisa del PSUV, pero no los del pueblo, sino los que se ponen la camisa del PSUV y se enchufan en los altos cargos del régimen de Maduro. Y para cerrar este editorial, quería además hablar un poco sobre una situación que sigue golpeando a los venezolanos, que sigue golpeando de manera muy clara a los venezolanos, que es el tema de la economía. Bueno, Chávez y Maduro Chávez siempre dijo y Maduro sigue repitiendo como un loro que nosotros nos enfrentamos a una guerra económica, pero que ellos la han ido venciendo. Resulta ser que la única guerra que existe en Venezuela es la guerra de un grupito de políticos fracasados, con políticas fracasadas, que acabaron con la economía venezolana. ¿Y cómo acabaron con la economía venezolana? Bueno, usted tiene hoy un bolívar que no es que está por encima de los 200.000 bolívares el dólar, no, porque no le hagamos este favor comunicacional al régimen de Maduro. A esos 200.000 bolívares por encima tenemos que sumarle 8 ceros para equipararlos a lo que estaba el dólar cuando Hugo Chávez recibió el poder en Venezuela y acabó con este país. Entonces hoy vivimos una hiperinflación, que les voy a poner un ejemplo. Esta Coca-Cola que les estoy mostrando cuesta hoy lo que costaba un apartamento de 120 metros cuadrados en el año 98. Así acabó Nicolás Maduro y Hugo Chávez la economía en Venezuela. Entonces hoy el venezolano cobra un salario de $1.3 al precio que está hoy el dólar paralelo. ¿Qué hace un venezolano con ese salario? Al final del día, lo que les quiero decir con esto es que ya basta de que sigamos haciéndole el juego al régimen de creer que aquí los responsables son factores externos, que aquí los responsables es un bloqueo económico que no existe, que aquí los responsables son unas sanciones que por cierto son sanciones individuales y que el tiempo ha dado la razón, por cierto, de que son sanciones para personas que están vinculadas a violaciones de derechos humanos, pero también vinculadas a hechos de narcotráfico, pero que en nada eso tiene que ver con la destrucción del sistema económico venezolano. El sistema económico venezolano se ha destruido por las expropiaciones, por la destrucción del aparato productivo nacional, por la corrupción
que ha sido la corrupción más alta de la historia de nuestro país, por las políticas económicas erradas, por la destrucción de PDVSA, por la sustitución de exportaciones, ahora a todo se importa, y al final del día, el resultado es un Bolívar destruido, una economía dolarizada de facto, y un venezolano que es el único, el venezolano a pie, que no cobra y que en su bolsillo o en su cuenta bancaria lo que recibe son bolívares devaluados y no dólares. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que todo el mundo lo sabe. No, porque ese que vive en Ocumare del Tuy, o ese que vive en del Tamacuro, o ese que vive en el Callao, o ese que vive en Paraguachón, cercano a la frontera con Colombia, en la región del Zulia, de La Guajira, no ve redes sociales. Lo único que puede ver en televisión abierta es el Canal 8, y en el Canal 8 todos los días repiten y repiten las mentiras. Por eso que nosotros en estos pequeños espacios que podemos tener, tenemos que seguir insistiendo en lo que es la verdad y en entender que esto es una lucha entre la verdad y la mentira. Bueno, con esto voy a cerrar mi editorial de hoy de Radio Caracas Radio. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el diputado José Antonio Mendoza, diputado del Estado Monagas, a quien tendremos vía telefónica para la transmisión de la radio en @RCR750 y en el YouTube de la radio, y lo tendremos también por acá en mi Instagram Live en contacto para que también lo puedan ver quienes nos sintonizan por esta vía. Así que ya volvemos con más de su programa Radio Caracas Radio, aquí es su programa de Radio Caracas Radio con Eduardo Batistini. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ok. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, mientras en producción me informan que ya tengamos en línea al diputado José Antonio Mendoza, quien ya tenemos, por cierto, en el Instagram Live personal conectado. Quería hacer una introducción con el diputado José Antonio Mendoza. Vamos a estar hablando de toda la situación que se viene presentando en el Estado Monagas. El Estado Monagas, por cierto, estado petrolero de los más importantes del país y que hoy también padece esa crisis en materia de gasolina y en materia de otros servicios públicos como sufre todo el país. Pero además también el diputado José Antonio Mendoza viene avanzando seguimiento en campo y que ha transmitido a través de sus redes sociales pues de cómo ha venido afectando el tema de los servicios públicos no solamente en el Estado Monagas sino también
en grandes partes del país. Estoy esperando que nuestro productor nos diga que ya lo tenemos en línea, y mientras tanto me informan eso. Voy a ampliarles un poquito más sobre este tema de las expropiaciones. Como les decía, bueno, lamentablemente esta crisis, esta situación que hoy vivimos los venezolanos, en vez de mejorar o en vez de tener un mejor camino con políticas serias, políticas que de alguna u otra forma puedan ayudar a solventar el drama, la crisis que viven los venezolanos, lamentablemente, pues hoy vemos que la receta es la misma: expropiaciones, ocupaciones, controles de precios, que lo único que van a traer como consecuencia es más hambre y más miseria para los venezolanos. Pero entiendo que ya lo tenemos en línea. Perfecto. Bueno, buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás? Te saludo y te doy las gracias además por recibirnos. Como le digo a nuestra audiencia, lo tenemos por vía telefónica para la radio y también por acá en Instagram Live. Y lo primero que te quería decir es que nos dejes un panorama, cómo está hoy el estado Monagas. Bueno, muy buenas tardes, Eduardo, un gusto estar aquí contigo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, aquí la situación en nuestro estado Monagas es una situación realmente crítica, porque lo que se viene presentando con el tema del combustible es la agudización de la crisis de la que tú hablabas, es el colapso no solo también del tema gasolina o combustible, sino también es el colapso de la industria petrolera, pero también es el colapso de los servicios públicos, como tú bien lo decías. Aquí lo hemos venido denunciando, porque si bien hoy los venezolanos estamos hoy enfrentando, digamos, a una pandemia como lo es el caso del coronavirus, hoy también tenemos que enfrentar el colapso de los servicios públicos, y hoy nuestras comunidades en nuestra ciudad Maturín, para que entiendan un poco lo que nos ven, para que lo entiendan, es que la capital del estado Monagas hoy está sin agua, sin el servicio de agua potable. ¿Cómo hoy un venezolano que está en esas condiciones en las comunidades puede enfrentar el coronavirus si las normas de prevención indican que debemos lavarnos las manos, entre otras normas? Y fíjate que hoy los venezolanos o los monaguenses no cuentan con los servicios, pero tampoco cuentan con la luz, tampoco cuentan con el servicio público, y ahora el tema de la gasolina y un aislamiento como el que se ha anunciado o distanciamiento social profundiza la crisis, porque bueno, hoy el venezolano no tiene para comer, no hay empleo, no se genera empleo, y como aquí en este país más del 80% vive el día a día, es una realidad que el venezolano pues hoy tenga hambre. Esa es la realidad que se viene viviendo en nuestro estado de Monagas, y por eso hemos tenido protestas en el municipio Ezequiel Zamora, en Punta de Mata hemos tenido protestas, hemos tenido en el municipio Piar, en la Toscana de Maturín, allí hubo saqueos, en nuestro municipio donde estamos ahora, en la capital del estado Monagas, también ha habido protestas, saqueos. En el municipio Libertador hubo protestas por el tema del combustible. Así que estamos en una especie, digamos, de olla de presión, en un estado de ebullición, y esa es la realidad que hemos venido también denunciando por nuestras redes sociales, porque es una situación bien difícil la que vive hoy el venezolano, como vemos que no tienen para trasladarse, ni siquiera para cubrir el sustento del día a día, que ese es el drama más grande el que tiene el venezolano, porque es la realidad que le afecta, digamos, el estómago al venezolano, y para cubrir, digamos, las necesidades diarias, hoy es bien difícil. Además, el alto costo de la vida, con un salario mínimo de 250,000 bolívares que no alcanzan para nada, absolutamente para nada. Si hablamos del dólar, son alrededor de $4, Eduardo. Y aquí, digamos, los 250,000 bolívares no alcanzarían para nada cuando un cartón de huevo ya supera el 1.000.000 de bolívares, o cuando el kilo de carne de primera supera el 1.000.000 de bolívares también. Un kilo de azúcar está por alrededor de los 250,000 bolívares, un litro de aceite está alrededor de los 690,000 bolívares. Esa es la realidad que vive hoy el venezolano, y por eso tenemos protestas por el combustible, pero también tenemos situaciones de caos, digamos, por el tema de saqueo, porque el venezolano tiene hambre. Y si bien nosotros, como tú bien lo decías, no hablamos ni apoyamos este tipo de acciones, es una situación de anarquía la que se vive en nuestro país, porque estos señores nos llevaron a esto, nos conducieron al caos y a la destrucción de nuestro país. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con el diputado José Antonio Mendoza, diputado de Primera Justicia por el estado Monagas, y él toca un tema fundamental, que es decir, bueno, cómo se enfrenta hoy el venezolano de a pie, el venezolano común, a un país con un dólar que ya supera los 200,000 bolívares, que como les decía en el editorial, no le hagamos el favor comunicacional al régimen de decir que son solo 200,000, no. Eso tiene que sumarle 8 ceros que durante 22 años de revolución le han ido quitando, le han ido rebanando,
pero que no son dinero que quedó al azar, eso es plata, y eso le decía hoy en el editorial, lo que cuesta, por ejemplo, esta Coca-Cola hoy en Venezuela, costaba un apartamento de 120 metros cuadrados en el año 98, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Y en ese sentido, Maturín y el estado Monagas ha sido un estado históricamente petrolero, un estado que ha sido además pues puntal en lo que significa el desarrollo petrolero del país, y hoy sufre las mismas calamidades que sufre cualquier otro estado. Y yo quería preguntarte sobre la corrupción. ¿Qué ha pasado en la industria petrolera en el estado Monagas? Que hoy en día el monaguense no tiene gasolina, el monaguense no tiene gas, el monaguense incluso no tiene electricidad. ¿Qué ha pasado con los servicios públicos en el estado Monagas? Fíjate, el tema de los servicios públicos, como te lo decía, aquí están totalmente colapsados, el tema de la luz, el tema del gas, y el tema de nuestra industria petrolera no escapa de esa realidad. Aquí, si bien nuestro estado Monagas es un estado petrolero por excelencia, o digamos, el primero o el segundo, por así decirlo, en producción petrolera, hoy nuestros campos están totalmente desiertos. Aquí antes nosotros veíamos, cuando íbamos hacia el estado Anzoátegui, veíamos allí una exhibición de taladros, porque allí se estaba extrayendo, digamos, crudo, y hoy ningún taladro está inactivo, además que no vemos los taladros, lo único que se observa allí es la quema de gas, el desperdicio del gas, pero paradójicamente, Eduardo, en nuestro estado hay escasez de gas, porque aquí no se tomaron las previsiones en 20 años de corrupción y en 20 años de botar el dinero de los venezolanos, de robarse el dinero de los venezolanos, de despilfarrar los recursos de los venezolanos. No se tomaron las previsiones para que nuestro pueblo tuviese el gas doméstico que requiere. Hoy esa es una temática también por protestas en nuestras comunidades, y allí nosotros lo hemos estado denunciando ante la gobernación, ante la alcaldía, ante las instancias. El tema del agua es gravísimo, pero también nuestra ciudad Maturín, el tema del servicio eléctrico es una realidad, porque si bien en el día afecta y digamos produce molestia para los monaguenses o los maturinenses, en la noche es aún peor, porque nuestra ciudad está a oscuras, a merced de la delincuencia. Esa es la realidad que vive el monaguense hoy. Y la industria petrolera en nuestro estado está totalmente destruida. No es distinta la realidad a la que se vive en el país. Por eso es que también veníamos nosotros denunciando el tema del combustible con respecto a la refinería El Palito, que allí dijimos y denunciamos que no iban a poder reactivar la refinería, porque lo único que estaban haciendo es colocándole parches de la refinería del Paraguaná, porque esa refinería tiene graves problemas de agua, de suministro de agua, y también además el tema de los aditivos. Esa es una realidad, y por eso es que luego trabajadores, digamos, de la refinería El Palito denunciaron que había volado por los aires. Esa es una realidad. Y además, que intentaron ponerla a producir más de lo que podía producir con las nuevas, digamos, con la reactivación que le habían hecho. Pero ahí nuestra industria petrolera hoy, la realidad que enfrenta es que no tiene inversión, no tiene, digamos, obra de prevención para tratar, digamos, de que la industria petrolera pudiera continuar la producción que venía teniendo, y por eso vemos los niveles de producción que han venido cayendo durante el tiempo. Esa es la realidad, y por eso hoy estamos ante el colapso de los servicios, pero también ante la destrucción de la industria petrolera, y quienes pagan las consecuencias de esto son los venezolanos, que hoy no tienen combustible, que hoy enfrentan una pandemia y tienen que estar en largas colas por horas y horas, y en algunos estados, en nuestro caso, en nuestro estado, no son horas, son días para surtir combustible, y por eso también tenemos una realidad que los productores en un estado como el nuestro también se ven afectados. Y luego vamos a estar viviendo una situación de desabastecimiento, porque al romper, digamos, la cadena de producción de nuestros productores, luego nos vamos a encontrar con una realidad en nuestros supermercados, en los mercados municipales, de desabastecimiento. Nuestro estado es un estado, digamos, productor de carne, productor de pollo, productor de huevo, leche, y la situación es que hoy nuestros productores están totalmente parados porque no tienen combustible, Eduardo. Sí, bueno, nos queda un minuto ya para irnos al corte en nuestra transmisión radial, José Antonio, y quería simplemente que dieras un mensaje a quienes nos escuchan y nos ven por Radio Caracas Radio, pero también acá por el Instagram Live, de, bueno, hacia dónde vamos, cuál es la lucha que están dando los diputados, y cuál es el mensaje de Primero Justicia en estas horas tan difíciles para el país. Definitivamente, como lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional, desde nuestro presidente Juan Guaidó, como lo hemos dicho, la solución pasa por un gobierno de emergencia. Aquí
debe y urge la instalación de un gobierno de emergencia, Eduardo, que le dé soluciones a las problemáticas. Las problemáticas no se solucionan con controles y con fiscalizaciones a los comerciantes, que lo único que buscan es ponerle la mano, digamos, allí al inventario que tienen ellos para hacer un show politiquero. La solución pasa porque aquí haya producción de nuestro país. Esa es la realidad. Y por eso lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional, desde todos los diputados alrededor de lo largo y ancho del país, pero también desde todas las instancias, para que aquí se instale un gobierno de emergencia que le dé soluciones. Las soluciones ya las tenemos, el financiamiento internacional también lo tenemos, para darle solución a todos los problemas de servicios públicos, problemas de la industria petrolera, pero también nuestros campos para ponerlos productivos. Y aquí el llamado, y aprovechamos tu espacio, Eduardo, el llamado se lo hacemos a los componentes de las Fuerzas Armadas, para que le pongan un fin y detengan el caos que se está viviendo en nuestro país. Podemos detener una catástrofe. Estamos en puertas de una situación bien lamentable. Debemos nosotros evitar las muertes y entender que podemos evitar muchísimas muertes, muchísimas situaciones que lamentar, porque eso es lo que viene en nuestro país. Y por eso le hacemos un llamado a ellos, que viven la misma realidad y que tienen familias viviendo la misma realidad, a que detengamos esta situación e instalemos un gobierno de emergencia que esté integrado por civiles y militares para detener definitivamente la crisis y lo que estamos viviendo los venezolanos. Los diputados vamos a seguir luchando, vamos a seguir bien pendientes del lado y de la mano de todos los venezolanos que viven esta situación bien lamentable. Vamos a seguir además alzando nuestra voz a pesar de las persecuciones. Eso no nos van a detener. Ese es el show politiquero que intenta, digamos, mostrarle el gobierno a los venezolanos para distraer la verdadera realidad que se vive en nuestro país. Los diputados vamos a estar de frente, dándole la cara a los venezolanos y acompañándolos en esta situación de crisis. Así que nuestros llamados, los monaguenses, a todos los que nos escuchan, es que nos mantengamos en pie de lucha y bueno, también a cuidarnos con una situación también bien terrible como lo es de la pandemia del coronavirus. Sí, bueno, era el diputado José Antonio Mendoza, diputado de Primero Justicia por el Estado de Monagas. Con él nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con la diputada María Beatriz Martínez, a quien solo haremos por Radio Caracas Radio, en portugués tiene ahorita muy mala señal de internet y no lo podremos hacer por esta vía. Así que ya regresamos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 150 AM. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Ya estamos por hacer contacto con la diputada María Beatriz Martínez, diputada por el Estado portugués. ¿Ya está en línea? Sí. Ah, perfecto. Y bueno, y esperando ya que se pueda conectar por Instagram Live también para conectarla, pero bueno, vamos a arrancar entonces con quienes nos escuchan por la radio. La diputada María Beatriz Martínez es diputada por el Estado portugués, diputada de Primera Justicia, pero además una diputada que debo decirlo con mucho orgullo de justiciero, que es una diputada aguerrida, luchadora, que le hemos visto dando la batalla en primera fila, no solamente en todos los roles que le ha tocado, no solamente desde diputada, sino también cuando fue candidata a la gobernación del Estado portuguesa, cuando además el año pasado fue presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación y del Poder Popular y estuvo allí dando una batalla muy fuerte. Y María Beatriz ha sido, pues, como les digo, para nosotros en Primera Justicia, una diputada ejemplo a seguir de lo que significa la lucha por la democracia y la lucha por la libertad de Venezuela. Y ya se está conectando acá por Instagram Live y quería darte la bienvenida, María Beatriz, a quienes nos ven y nos escuchan por Radio Caracas Radio y quienes nos están ahora viendo por acá por Instagram Live. Y bueno, decirte cómo está el Estado portugués, saludarte de manera muy fraterna, me gusta mucho verte, te sigo además todos los días por lo que estás haciendo en redes y de verdad te felicito porque eres esos orgullos justicieros que nos hace sentir muy felices y muy orgullosos de nuestro partido. Así que bueno, ¿cómo está Portuguesa? Muchísimas gracias, Bati, encantada, bueno, Batistini, Eduardo, realmente. No, así. Mira, de verdad que me contenta mucho también verte, me contenta que tengamos esta ventana de comunicación a sabiendas de todas las dificultades que hemos siempre atravesado, tú muy bien lo has vivido, todo lo que nosotros hemos denunciado, lo que vivimos por los espacios cerrados y la imposibilidad siempre de poder comunicar lo que realmente está pasando. Sabemos que los blackouts informativos tienen un objetivo y es mantener desinformada a nuestra ciudadanía. Y que Portuguesa en este momento tenga esa ventana a través de RCR, pues te lo agradezco muchísimo. Y bueno, ¿cómo está Portuguesa? Lamentablemente me gustaría decir que estuviese perfecto, que estuviésemos produciendo, que un estado tan bello como el nuestro estuviese en plena etapa de producción y de progreso, pero no es así. Portuguesa en este momento tiene demasiados problemas, lamentablemente como toda Venezuela. Se repite en nuestro estado la situación del tema de la falta de combustible, pero con unas consecuencias sumamente graves, porque estamos en pleno proceso para iniciar la siembra del ciclo de invierno y es imposible, sobre todo en esos rubros donde nosotros tenemos esa gran capacidad, por ejemplo, maíz, de la cual depende la arepa del venezolano, o el arroz, que es un plato constante y continuo en la mesa del venezolano, y resulta que en este momento no vamos a lograr llegar ni siquiera al 50% de lo que se produjo el año pasado, que ya era el 20% de lo que nosotros necesitamos. Es decir, que el desabastecimiento estimado con los cálculos que se tenían es muy grande, pero yo creo que además va a ser más grande todavía. Si se hablaba de que podríamos conseguir un 10% con el tema de la gasolina y de la falta del gasoil, realmente no me imagino, pues, efectivamente, el nivel de desabastecimiento en esos términos, pero también en carne propia, viviendo nuevamente la arremetida de un gobierno totalitario que siempre va en contra del emprendimiento, que siempre pretende salirse de la responsabilidad, buscar
responsables y culpables fuera de ellos para lavarse las manos como Pilatos. Y volvemos a ver entonces ocupaciones en empresas que están asentadas en nuestro estado. Específicamente estoy hablando en este momento de la orden de intervención prácticamente, de ocupación temporal llaman ellos, pero sabemos a qué se refieren. De Coposa, una empresa realmente metida en el corazón de los portugueseños, una empresa de más de 50 años, que tiene un componente accionario muy variado, muy diverso, porque Coposa, por ejemplo, la integran los pequeños productores, medianos productores, grandes productores, porque hay dentro de los propietarios está la asociación ANSA, que es una de las asociaciones de productores más grandes de Portuguesa. Pero la realidad es que dependen muchas familias de lo que se produzca en Coposa o de lo que se haga en Coposa, porque es una de las empresas agroproductivas de mayor relevancia en nuestro estado. Entonces, lamentablemente, lo que nosotros estamos viviendo en Portuguesa es la consecuencia de más de 20 años de error tras error. Nosotros, lamentablemente, no podemos decir en este momento desde nuestro estado que tenemos alternativas, ¿cómo llamarlas? Expectativas positivas. Lamentablemente, todo lo que se ve en el panorama en este momento es muy negativo, porque no hay reconocimiento de los errores, porque se persiste en esos errores y porque efectivamente el padecimiento es generalizado. Yo ayer me quedaba impresionada, voy a ponerlo en las redes, los videos que pude tomar, la cantidad nada más, por ejemplo, de motorizados, kilómetros de motorizados en enjambre en momento de pandemia. Hoy la negativa o por lo menos una situación de duda razonable con respecto a las personas que están contagiadas de COVID-19. Entonces, claro, en general un tremendo panorama negativo. Claro, y te pregunto, María Beatriz, porque en estos días veíamos también en tus redes sociales un video de cómo transportaban la poca producción que se estaba haciendo prácticamente al estilo del siglo XVIII, en carruchas y con burros y con animales. Pero te preguntaba además de eso, ¿cómo está el cumplimiento de la cuarentena? Porque hemos visto un régimen hablar y decir que el aislamiento preventivo, el aislamiento social, que sin duda es un elemento que a nivel mundial ha tenido efectos positivos en la contención del COVID. Lo cierto es que esa realidad en Venezuela, en un país donde la mayoría vive del día a día, donde la mayoría tiene que salir a buscar dinero para poder intentar comprar comida para darle alimento a sus hijos, a su familia, bueno, ese distanciamiento social como que no es tan efectivo. Y hemos visto videos de muchos estados del país donde prácticamente la vida en la calle es una vida normal del venezolano haciendo colas, del venezolano, y digo normal en el sentido de que ese es el día a día trágico de nuestro país. Pero, ¿cómo está ese tema del distanciamiento social en Portuguesa? Sobre todo porque sabemos que es uno de los estados además que ha sido más golpeado por la pobreza en Venezuela. Mira, no solamente es como una vida normal, como lo dices, es que hay una situación muy precaria y hay mucho desespero en la calle. Es muy angustiante ver a cantidades de personas que no tienen transporte público, por decirte un ejemplo, y que van en camiones con alguna platabanda, con algunas barandas, en cantidad sin ningún tipo de distanciamiento social, porque necesitan de alguna manera llegar de las zonas rurales cercanas a los centros de la ciudad para ver qué más o menos pueden alcanzar. Que vemos gente desplazándose y en cantidades inmensas de lo que te señalaba, por ejemplo, los motorizados por miles juntos, unos sobre otros, las personas haciendo largas colas sin ningún tipo de distanciamiento. ¿Quién va a poder tener distanciamiento social cuando se pasa 48 horas en una cola? Sencillamente están ahí todos aglomerados, y sobre todo cuando pasan cosas como, por ejemplo, lo que producen protestas. Le hacía la referencia de unas cuentas muy normales que estamos aquí manejando. Si a una estación de gasolina llegan 36,000 litros de gasolina y se acuerda ponerle gasolina a 500 carros de particulares y a 200 carros de productores, y la gente tiene claritas sus cuentas para que le quede al oficialismo 16,000 litros para las personas que tienen, por ejemplo, salvoconducto, y resulta que apenas llevan 200 carros de particulares y unos 100 productores, dicen se acabó. Por supuesto, la gente se
pone airada, reclama justamente porque tienen esa cola 24, 48 y hasta 72 horas y tienen un número que tuvo que retirar con 3 o 4 días de anticipación, y resulta que cuando están protestando, cuando están bravos, cuando la gente se sale de su casilla con justa razón, pues ahí nadie va a estar con aislamiento social y viendo si hay o no hay COVID alrededor. Y eso ocurre en Guanara, Carigua, Araure, las ciudades más grandes de Portuguesa, pero resulta que tenemos, por ejemplo, una población como Ospino, que es uno de los municipios más pequeños, pero de gran producción nuestra, de café, de cambur, y resulta que el día de ayer hubo 4 asesinatos en ese municipio, donde se actúa con absoluta impunidad, donde se señala que es el gobierno que hace eso y la gente en la calle preocupada porque hay 2 casos de COVID en el hospital del municipio, porque los motorizados están protestando porque no le daban la gasolina y el alcalde. Se nos perdió un poco el contacto telefónico. Claro, está de nuevo. No, ahí te tenemos de nuevo. Sí. Sí, en la radio estamos en el corte ya porque se cayó. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos ya de regreso con nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Quería agradecer además a la diputada María Beatriz Martínez, que nos acompañó en el bloque anterior, tanto por la radio como por el Instagram Live. Y en estos 2 minutos que me quedan de programa quisiera dar unas conclusiones, y quería dedicar estas conclusiones a las Fuerzas Armadas. Hoy Venezuela vive una situación que, sumada a la profunda crisis y emergencia humanitaria que vivimos los venezolanos, se le suma este tema de la pandemia del COVID-19. Tenemos un país sin gasolina, tenemos un país sin alimentos, tenemos un país sin producción nacional, pero además tenemos un país donde hay un régimen que todavía sigue jugando a la expropiación, a la ocupación, al control, a la persecución y a la violación de los derechos humanos. Tenemos entonces un país que está al borde de un colapso que puede traer consecuencias sociales inimaginables e impensables para todos los venezolanos. Ante esta realidad y ante lo que significa el régimen de Nicolás Maduro como el bloqueo para poder enfrentar esta crisis con seriedad y con responsabilidad, hoy nuevamente los militares venezolanos tienen en sus manos y en sus espaldas la responsabilidad de evitar que Venezuela colapse. Porque al final, hoy, Maduro se sostiene en el poder por la protección de las bayonetas de los militares. ¿Hasta cuándo nuestros militares van a seguir viendo al pueblo morirse en la calle de hambre y no hacer nada? ¿Hasta cuándo nuestros militares van a ver que los venezolanos se tienen que caer a golpe en una cola cuando somos un país petrolero de las reservas más grandes del mundo para poder echar 10 litros de gasolina en su vehículo? Pero peor aún, ¿hasta cuándo van a permitir que incluso dentro de sus filas hay inescrupulosos que vendan la gasolina al pueblo que sufre en 3 y 4 dólares el litro? ¿Hasta cuándo ustedes le van a dar cuerda a Nicolás Maduro para que siga acabando con Venezuela? Es la hora de la responsabilidad, es la hora de que ustedes entiendan que hay que abrir un gobierno de emergencia nacional que pueda asumir las riendas del país y conducirnos a enfrentar no solamente esta crisis coyuntural del COVID, que llega a un país que ya viene sufriendo una emergencia humanitaria que ha hecho que más de 5 millones de venezolanos hayan tenido que salir de Venezuela. Así que hoy otra vez, Padrino López, ¿hasta cuándo vas a seguir viendo a otro lado? ¿Hasta cuándo vas a creer tú que sobre tus hombros no va a recaer la responsabilidad histórica de haber sido el alcahueta del principal destructor de nuestro país? Así que llegó la hora de que ustedes de verdad hagan honor a su juramento y de verdad defiendan a los venezolanos, porque el juramento no es defender la patria a simplemente defender una parcialidad política o defender a quien se pone la camisa roja. No, el juramento de defender la soberanía de un país es evitar que un pueblo se muera de hambre, y el pueblo hoy se muere de hambre porque hay un responsable de eso, y es quien hoy usurpa el poder en Venezuela. Así que nuevamente mi llamado a los militares venezolanos es que asuman su responsabilidad histórica con el país, porque si no, el pueblo en la historia los va a juzgar, y no los va a juzgar precisamente como los héroes, sino simplemente los va a juzgar como lo que hasta hoy han sido, que son los cómplices de los villanos de la democracia, de la libertad y de la esperanza de Venezuela. Con esto culminamos el programa de hoy. Agradezco a todos los que se nos conectaron, no solamente por nuestras redes personales, sino por las redes de nuestra casa matriz, y recordarles que dentro de pocos días RCR cumple un año de haber sido cercenada por la dictadura de Nicolás Maduro, pero eso no nos hizo bajar los brazos, todo lo contrario. RCR tiene en su genética la genética del pueblo venezolano, de ese pueblo que se levanta, que no se rinde y que siempre lucha hasta conquistar la libertad. Así que muy pronto, con la libertad de Venezuela, ya no solamente estaremos en internet, sino otra vez volveremos a esos radiecitos que se escuchaban en cada barrio, en cada comunidad de Caracas, dando la voz del pueblo, la voz del radar de los barrios, la voz de la Venezuela que quiere expresarse y que quiere un futuro mejor. Así que nos vemos el próximo lunes por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye.
solo por RCR 750 AM.